Un principio general en varias religiones y filosofías orientales es el desapego a los bienes materiales como medio de evitar el sufrimiento. Desde luego muy lejos de los cánones en la cultura occidental, donde el verdadero medidor de los niveles de bienestar suele ser la capacidad de consumo. En esta ocasión analizamos a un personaje que, habiendo vivido en la opulencia desde su nacimiento, opta por desapegarse de todo lo material y recorrer su camino hacia la perfección del espíritu. Hoy presentamos la cápsula titulada Buda, de la riqueza a la mendicidad y la meditación como camino hacia el nirvana. Somos Oscar Sasso y Daisy Toussaint y esto es Anécdotas de la Historia. Antes de hablar de Siddhartha Gautama, debemos hacer la salvedad que los primeros escritos sobre la vida de este personaje histórico datan del siglo I después de Cristo, es decir, varios siglos después de su muerte, por lo que abordaremos solo los datos más aceptados por la historiografía global. Y al igual que Sócrates, de quien por cierto es contemporáneo, allá en la antigua Grecia, no dejó ningún texto escrito. Su nacimiento se sitúa hacia el año 500 a.C. en un lugar llamado Lumbini, al norte de la India, exactamente en lo que hoy es Nepal, cuando su madre iba de camino al domicilio paterno para dar a luz allí a su hijo, como era la tradición, pero el alumbramiento se produjo en el camino y tuvo que ser asistida por sus doncellas en un bosquecillo bajo la luna llena. Creció en el seno de una familia aristocrática, los Gautama, en el clan de los Sakyas, del cual su padre, Suddhodama, era el líder. Varios profetas y hombres santos vaticinaron que estaba destinado a ser un iluminado. Unos se basaron en la interpretación de un sueño que tuvo su madre la noche en la que fue concebido, y otros por las 32 características físicas detectadas desde su nacimiento como muestras inequívocas de que estaba predestinado a ser alguien grande. Puede que un rey, puede que un hombre santo. Siddhartha creció en la opulencia, criado por su tía Mahaprajapati, ya que quedó huérfano de madre en cuanto nació. Su padre se ocupó de que tuviera una buena formación, tanto cultural como militar, albergando la esperanza de que se convirtiera en rey o más aún en emperador. Por eso le evitó todo contacto con el mundo exterior para impedir que conociera cualquier tipo de sufrimiento que le inclinara hacia la santidad. A los 16 años lo casaron con su prima, la princesa Yasodhara, de su misma edad, con quien tendría un hijo, Radula. Pero a medida que pasaba el tiempo iba aumentando la curiosidad de Siddhartha por la vida fuera de palacio. Y llegó un momento que exigió conocer su pueblo y sus gentes. Aunque su padre procuró que solo accediera a él gente joven y sana, Siddhartha acertó a ver una pareja de ancianos que por accidente pasaba por allí y, confundido y curioso, salió de la comitiva tras ellos. También vio luego un grupo de leprosos y una ceremonia fúnebre junto a un río. Entonces, conmocionado, le preguntó a Chandaka, que era su criado, qué tipo de encantamiento tenían. Y cuando le comunicó que hacia la vejez, la enfermedad y la muerte nos dirigimos todos, quedó consternado por este primer contacto con el sufrimiento y entonces se dispuso a crear un plan para tratar de evitarlo. A los 29 años de edad se afeita barba y cabeza y, renunciando a su estatus en palacio y a su herencia paterna, abandona a su familia para salir a buscar la iluminación espiritual, desprendiéndose de todo lo material. Comienza por su caballo, que entregó a Chandaka con orden de regresar al palacio, luego por su collar de perlas y termina cambiándole su túnica a un mendigo. Practicó meditación yógica con 2 maestros. Después siguió su crecimiento espiritual con un grupo de monjes ascetas a base de privaciones extremas, comiendo muy poco, meditando mucho y controlando mente y respiración. Después de 7 años y ya al borde de la muerte por inanición, acepta un cuenco que le trae una campesina con arroz con leche.
Entonces entiende que el sufrimiento tampoco satisface el anhelo de su corazón y al final abandona a los monjes ascetas, entendiendo que el camino que necesitaba recorrer es el dhyana, es decir, sumergirse en abstracciones meditativas hasta lograr un perfecto equilibrio entre los sentidos y la conciencia, en un estilo de vida en el que, si bien se exige renuncia a los placeres, tampoco precisa, como antes, la austeridad extrema. A los 35 años llega a Urbela y medita por varios días hasta caer inconsciente. Cuentan que mientras meditaba, varias decenas de caracoles ascendieron por su cuerpo hasta la cabeza para protegerla del sol. La revelación de la verdad le llega por medio de un sueño en 3 visiones. La primera consta de un repaso de todas sus vidas reencarnadas. La segunda descubre que el mundo no es más que un conjunto de luces y sombras que forman un espejismo. Y por último, descubre el karma, es decir, un movimiento constante de causas y efectos. En ese momento se autovisualiza como el Buda o el iluminado. Cuenta la leyenda que Mara, dios del mal, trató de asustarle con enfurecidas tormentas y escuadrones de demonios para que desistiera. Bueno, pues como no lo logra, envía a sus 3 jóvenes y exuberantes hijas para seducirlo, pero Siddhartha permaneció en calma ante la tentación de la carne. Por último, recurrió a envolverle en su propio orgullo, tentándole con uno de los pecados más sutiles, la vanidad. Buda, el iluminado, no sucumbió, había superado todas las pruebas. Le llegó el momento decisivo de la iluminación en la localidad de Yogaya. Allí se instaló a meditar junto a una higuera hasta que después de 49 días alcanzó el nirvana. A partir de ese momento duda si debería mostrar sus conocimientos al mundo para evitar el sufrimiento humano o si sería inútil intentarlo. Finalmente dicen que, aconsejado por el propio dios Brahma, decide tratar proclamando 4 nobles verdades como base de su propuesta. Que el dolor es inherente a la existencia, que la causa del dolor es el deseo, que la eliminación del deseo supone el fin del dolor. Y cuarto, que lo que conduce a la ausencia del dolor es el noble camino óctuple, que serían adoptar 8 pautas de comportamiento para acabar con el deseo y obtener la iluminación. La comprensión correcta, la determinación correcta, hablar correcto, actuar correcto, el medio de vida correcto, el esfuerzo correcto, atención correcta y la octava, la meditación correcta. El primer sermón lo realizó cerca de la ciudad de Benares. Lo escucharon los 5 monjes ascetas que habían estado con él y le siguieron, formando el primer changa o comunidad de monjes budistas. Uno de ellos logró experimentar la iluminación del nirvana, terminando el ciclo vital de la reencarnación, convirtiéndose así en el primer arat o predicador budista. Esa primera comunidad siguió creciendo y cuando llegó al número de 60, Buda les ordenó dispersarse para extender sus conocimientos. Él, por su parte, dedicó el resto de su vida a la predicación por todo el valle del Ganges, sin importar a quién, ni su condición, ni su clase social. Incluso visitó a su familia en el antiguo palacio allá en las tierras del norte y tras escuchar su prédica todos se integraron. Las escrituras antiguas dicen que su hijo Rádula alcanzó la iluminación a la temprana edad de 21 años. Por su parte, Suddhodama, el padre de Buda, le suplicó que estableciera la obligatoriedad del permiso paterno a todo joven que deseara integrarse en la congregación, para que ningún otro padre sufriera como él. Buda accedió y de igual manera accedió a la petición que le hicieran su esposa y su tía de que también las mujeres pudieran incorporarse. De hecho, ellas se convirtieron en las primeras monjas budistas. Cuentan que en un poblado había una mujer cargando con su bebé fallecido y rota de dolor y desesperada acudió a Buda. Este dijo que tal vez podría ayudarla si lograba traerle semillas de mostaza, pero debían proceder de un hogar donde no se hubiera muerto nadie. La madre corrió de casa en casa, pero no encontró ni una sola que no hubiera sufrido una pérdida. Así, la mujer terminó comprendiendo que su dolor no era exclusivo y más serena pudo velar y despedir el cuerpo de su hijo. Siddhartha Gautama, el iluminado, siguió predicando hasta que a los 80 años sintió que su ciclo vital terminaba. Algunos dicen que fue por una intoxicación alimentaria, otros simplemente por su avanzada edad.
Lo cierto es que cuando sintió que llegaba su hora, entró en profunda meditación hasta alcanzar el paranirvana, que es el estado supremo del budismo en general. A su muerte surgió una división. Una rama fue el Mahayana, destinado a las grandes masas pobres. La otra era el Theravada, que se oponía al budismo popular, proponiendo que el nirvana era opción solo para una élite. Este grupo se extendió por países del sur y sudeste asiático como Sri Lanka, Tailandia o Birmania, mientras que el Mahayana se propagó por Corea, China y Japón. Hoy día se estima que hay cerca de 500 millones de budistas en el mundo, convirtiéndose en una de las religiones mayoritarias. Adquirir la grandeza espiritual desde el desapego de los bienes materiales debería ser motivo de reflexión para los que vivimos inmersos en una frenética vorágine consumista que apenas nos permite valorar y disfrutar lo que adquirimos. Razón por la que elegimos esta reveladora anécdota de la historia.